as colocações aqui nos apontam que o tema das estratégias ele está necessariamente ligado a uma visão mais ampla do que é a ferramenta arquitetônica como tradução de questões da nossa vivência no habitat humano, urbano, rural. Quer dizer, o que acho que a gente pode ter como uma pequena síntesezinha que eu queria fazer para a gente poder abrir as perguntas é que essas práticas aqui colocadas, elas trabalham com diferentes escalas, trabalham com uma multidisciplinariedade das relações profissionais para que a arquitetura possa estar em contato e em diálogo com o meio, com as possibilidades construtivas. Mas acho que tem uma voz mais política também colocada por trás disso tudo, que é a construção de uma nova profissão. A gente precisa urgentemente rever os nossos parâmetros e os nossos modos operacionais profissionais, para que a gente possa amplificar esse lugar de trabalho e que ele possa estar ligado às perguntas e às questões que a sociedade vem a colocar para que a arquitetura possa resolver e para que a gente possa pertencer mais a este fazer que também é carente de uma existência do arquiteto diante das questões produtivas. Eu vejo constrangida a nossa forma oficial de encontrar o lugar da profissão. E ela precisa ser amplificada para o antes do projeto e para o depois do projeto. Vejo que aqui esses exemplos que a gente ouviu nessa tarde tão rica e que eu fiquei controlando o tempo e atrapalhando vocês, exatamente a fresta que não é no lugar comum do trabalho do arquiteto, mas a fresta onde o diálogo, onde o entendimento criativo, onde a discussão da técnica, dos valores da profissão, podem justamente criar oportunidades diferentes, criativas, amplificadas dessa ação de trabalho. Essencialmente, a nossa conversa com o mundo é pelo espaço. Nós somos artistas disso, mas a gente tem que estar o tempo todo juntos e em diálogo com esse mundo. Não adianta ficar isolado na frente do computador ou da folha branca de desenho. Eu fico muito tocada por todos os exemplos que foram colocados. Eu acho que são trabalhos de uma extrema sensibilidade que a gente, aos poucos, precisa fazer ser mais presente nos nossos diálogos profissionais, nas nossas conversas dentro da sala de aula. Eu fico muito grata de ver, de fazer parte disso. De sentir que o jeito como a gente faz na escola da cidade, como a gente trabalha, também tem a ver com este modo de operar fora do convencional, mas dentro do necessário e dentro daquilo que pode ser uma oportunidade outra para esta profissão. Eu queria abrir a palavra. Quem gostaria de falar, fazer pergunta, porque acho que tem mais coisa bacana para a gente ouvir. Alunos. É para vocês a bola agora. Vamos lá. Começa com a Peg? Ok. I don't want to take the students' time, but the work you're all doing is incredible, and it's fabulous to see. But I guess I have a question that's most easily put to Manuel. The kind of work that you're doing, and I want to know how it's paid. You're saying that first project, which was so meaningful, was unpaid work on your part, and clearly, probably from my talk, you know that gives me that's problematic. The idea of sacrifice, or the idea that this is not normative, or that we basically have to be privileged enough to do work that's unpaid because we have resources from someplace else. I mean, I think it's not how we want to think about how the students will enter into a profession that we want to broaden in some way. So I just want to know how it is that you went from unpaid work to a clearly amazing collaboration that lets you do ongoing things. How that gets financed, how you actually organize those projects, just the how and not just the what. Es una muy buena pregunta. A ver, ese ha sido un tema dentro de nuestra organización, siempre, desde el principio.
porque nació voluntariamente y ha ido paulatinamente creciendo. Entonces, ahora, fundamentalmente, la organización se sustenta por dinero que aporta el Estado de Dinamarca, el gobierno de Dinamarca, que financia una parte de la organización. También hay una parte de donantes, los cuales también los escogemos muy bien. Hay organizaciones que nos ofrecen donarnos recursos para hacer los proyectos y no los aceptamos por distintas cosas. O sea, de una otra manera nos tomamos digámoslo así, la ventaja de no aceptar ni que tengan conflictos ambientales, ni problemas con los trabajadores, ni nada que de una u otra manera esté en contra de nuestros principios. Nos damos ese lujo también de hacerlo. Por otro lado, participamos en proyectos y los presentamos y los ganamos, y bien, pero tampoco vamos a licitaciones públicas. Nosotros nos aliamos con los gobiernos y colocamos nuestros términos para trabajar, si no, no trabajamos. Porque ir a licitaciones nos implica hacer lo que haría cualquier otro consultor. Y por último, trabajamos un sistema que nos ha dado muy buenos resultados, muy buenos resultados, que es trabajar en proyectos privados. Por ejemplo, ahora estamos construyendo un hotel. Estamos diseñando y construyendo un hotel. Los arquitectos piden el sueldo, o sea, la ganancia del arquitecto, que es en Chile o en el mundo es como el 20 o el 25% del total del proyecto. Le decimos al dueño del hotel, ¿sabe qué? Este 25%, usted decida en qué obra social se va a gastar ese dinero. No lo pase a nosotros. Pero tiene que gastarse ese dinero en eso. Y otro porcentaje de eso va a la organización. Pero también nosotros escogemos con quién trabajar. Por ejemplo, este empresario turístico se la está jugando entera por ese hotel. Es lo que le queda por hacer y nosotros lo estamos haciendo y lo estamos haciendo a un precio muy bajo con el objeto de que a él le vaya bien. Entonces tenemos estas tres: equality, donantes, convenios con los gobiernos con los cuales trabajamos y financiamiento de gobiernos como el danés, por ejemplo, que nos aporta un dinero. Esas son las 4 vías. Y respecto al tema de los sueldos, sí, nosotros tenemos toda una estructura de sueldos dentro de la fundación, muy transparente, es un poco enredada, pero sí cuando, por ejemplo, van arquitectos a práctica o arquitectos que van a trabajar directamente con nosotros los equipos, y también tenemos sistemas de becas, que lo hacemos con, por ejemplo, ahora se fue un arquitecto un año a Nepal a vivir. Y conseguimos que Naciones Unidas nos becara a este alumno a través de la fundación y se va un año a trabajar en las escuelas de Nepal que estamos construyendo. Tenemos que construir 100 escuelas. Entonces estamos recién empezando con las primeras 3 o 4 y él se va un año a vivir allá. Y si le va bien o lo hace bien, se va a quedar 2 años más. Y así funcionamos. Esa es como la fórmula de financiamiento. Quem gostaria de perguntar? Enquanto vocês pensam, eu gostaria de estender esta pergunta de como são pagos os trabalhos que estão na borda de um sistema de contratação dos arquitetos, e acho que ambos também fizeram trabalhos nessa chave fora da borda. Eu gostaria que vocês contassem um pouco como é que esses trabalhos são remunerados. Quer dizer, este tempo de pesquisa e esse tempo de reflexão sobre o que vai ser depois o trabalho em si, como é que ele é remunerado? I can go first. For MUF, it's actually quite strongly related to what I said about being a double agent. Half the projects are literally paid for by the municipality because they're public realm projects, so they're commissioned by local authorities for public space or social housing estates, and half of them are for developers
working on regeneration sites who, let's say, understand that they need to engage with a more complicated dialogue. So let's call them slightly more visionary developers, and invite the practice in. So those are the two funding sources, and they actually do sort of work. I think that it's undoubtedly the case that some projects sit at the margins, but MUF have made a point right through their 25-year history of not doing, of working only in the public realm and not doing private projects, and none of the partners or themselves are academics or have other funding. But at the same time I say all that, it's very true that I've heard many people at MUF say things like, you know, good job my partner earns a bit more than I do. So I don't think it's quite as easy as all that, and it's most definitely the case that complicated projects that give more, require us to engage in longer, more complicated processes, more difficult processes, take up more time. At the same time, creativity is a pleasure, and I've heard it also argued that from fine artists that, you know, that it's a sort of, it's a privilege in some ways, and I know that you'll probably find that nauseating, but it's sort of true that there is a continuum of work that exists in a, let's say, certain projects which might be completed by one of the artists are projects that have funding and that create a body of knowledge that's part of an ongoing practice. So they might, at the edges, there might be margins where that's not so true. But I do think that there's been a strong sense within the practice not to undertake projects that are pro rata unless they are very much so ethically important on odd occasions, and because one or other organisation cannot fund itself. Sí, creo que esta es una pregunta fundamental. En nuestro caso ha habido diferentes formas de financiación, incluida nuestra autofinanciación y autoexplotación. Algo que es muy importante, digamos, de discutir también dentro de los marcos que tú comentabas justamente, ¿no, Peggy, ayer? Pero creo que ha habido ha habido diferentes tipos de financiación desde públicas vinculadas a organizaciones culturales en Madrid, ¿no? Con subvenciones aplicando a determinados proyectos en concreto. O por ejemplo a través de dinero canalizado a través de proyectos de investigación de la universidad, como un pequeño apoyo que tuvimos en el proyecto de la investigación sobre los urbanismos de remesas. Por ejemplo, en el proyecto del hospedero y nectarífero y todas sus etapas de gestión, hubo un encargo, digamos, hubo un encargo en el sentido tradicional, ¿no? Empezó de hecho como un encargo muy banal, ¿no? De unas personas con unas ideas muy interesantes, pero que a nivel arquitectónico estaban pidiendo un local, ¿no? Digamos que nosotros nos dimos cuenta que las necesidades y las problemáticas que estaban alrededor de todo este contexto en el que estábamos empezando a trabajar con ellas, ¿no? En el que ya no se trataba solamente de responder a un taller que por social que fuera, digamos, tenía unos objetivos muy determinados, sino también a unos vínculos a nivel de barrio y tal. No podíamos, digamos, asumir ese trabajo solamente desde ese encargo privado. En este caso lo que hicimos fue una serie de colaboraciones. Bueno, creamos como una entidad paralela que llamábamos Proyecto Cali, como una entidad sin ánimo de lucro, también con unos objetivos no lucrativos, en los que pudimos amalgamar nuestro propio trabajo, el trabajo de biólogos, entomólogos, algunas pequeñas ayudas concretas públicas, pero
a través del cual, digamos, pudimos separarnos, ¿no? También, digamos, de lo que era ese encargo privado en una primera etapa. En una segunda etapa, ya el trabajo se convirtió en un trabajo cada vez más colectivo, ¿no? En el que nosotros fuimos teniendo un papel cada vez más secundario. Los profesionales, digamos, las disciplinas de biólogos, arquitectos, fuimos teniendo menos protagonismo, y la comunidad fue la que empezó a estar involucrada cada vez más, y a medida que se daban cuenta además del valor, ¿no? Y de los valores que se iban construyendo a través de ese proyecto común, por ejemplo en este caso a través del cuidado de esa jardinería, esas acciones de jardinería autogestionadas, pues digamos que se convirtió en un proyecto que se fue pues simplemente como autoabasteciendo a través de esas pequeñas acciones por esa pequeña comunidad de vecinos, ¿no? Que creo que es lo que hace que finalmente pueda ser sostenible, ¿no? Sobre todo en un contexto como en Latinoamérica, posiblemente, no sé cómo es en Brasil, pero en Colombia y en Cali específicamente, donde no hay acceso a ningún tipo de ayuda pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, también en el caso de urbanismos de remesas, la idea también es, obviamente, digamos, dentro de esta difusión y comunicación y compartir este trabajo y estos conocimientos, los cuales para nosotros era importante también construirlos con estas comunidades implicadas, ¿no? No como un investigador alejado, sino trabajando con ellos, pues utilizamos pues formas de impresión muy caseras, al principio muy baratas, un sistema online, y luego, bueno, ya digamos vamos a tener, ¿no? Como un libro en términos tradicionales, ¿no? ¿no? Para librerías, comprable con un determinado precio, con unos números específicos, pero también unas publicaciones online que pueden hacer, digamos, que esta distribución sea mucho más económica, ¿no? O cómo poder encontrar formatos como muy económicos de trabajo, ¿no? O cómo se pueden activar a través de, pues como de las chapitas, por ejemplo, en el caso de esta reunión, que costaron muy poco, pues porque no teníamos dinero, poder generar esa discusión sobre cómo todos éramos trabajadores caseros, productivos o reproductivos, trabajáramos como funcionarios totalmente, o trabajáramos como amas de casa, o teletrabajáramos desde el hogar, ¿no? Otra cosa que hacemos, solo para complementar esto, es que también a veces nos hacemos cargo de algunas de las obras que diseñamos y las terminamos ejecutando como contratistas. Es otra forma, digamos, de complementar, y también nos gusta hacerlo, pero bueno, es otra forma de generar un trabajo que muchas veces se delega, ¿no? Y se contrata a una constructora. Nosotros lo hemos asumido en algunos de los proyectos que hacemos, pero bueno, no quiere decir, digamos, que cada una de las etapas y fases no tenga, digamos, unos honorarios y unas demandas de tiempo de nuestra parte. Entonces se separan, pero digamos que hacen que también estemos más junto al proyecto de una manera más prolongada, ¿no? Olá, eu gostaria de fazer uma pergunta, talvez duas, para os arquitetos do Usus. Eu fiquei muito encantado com os projetos deles, que vocês estão desenvolvendo, são muito lindos. E eu fiquei pensando sobre a questão do quão importante é esse espaço polivalente para a produção do trabalho num projeto de uma casa, como as casas fundamentais ou as casas padrão, vamos dizer assim. Eu não sou arquiteto, então pode ser que eu não use termos adequados. Não tem esse espaço de oficina dentro da casa. E o quão é importante isso. Por outro lado, e como vocês pensam essa perspectiva? Por outro lado, eu fiquei pensando o quanto a construção de casas para o trabalho, também para o trabalho, pode gerar uma dinâmica quase 24/7, quer dizer, você mora dentro do trabalho e trabalha dentro da sua casa, e o quanto isso vira um ciclo sem fim. Queria ouvir um pouquinho
dessas duas perspectivas e também o que vocês pensam sobre isso, e talvez de uma terceira, que é desses espaços que são os makers spaces ou os hackers spaces, que são espaços de trabalho coletivos, comuns, onde as pessoas vão para desenvolver os seus próprios trabalhos, mas também para formar comunidade, enquanto um meio termo entre esse trabalho doméstico e o trabalho fabril, né, uma espécie de um coworking, né? Gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta fundamental. Justamente nos interesa el tema de estudiar el trabajo en casa, porque encierra grandes problemáticas del trabajo contemporáneo actual, ¿no? Y también algunas quizás posibilidades, ¿no? Pero para nosotros sobre todo es un laboratorio donde podemos testar muchas de las dinámicas de lo laboral, ¿no? En el cual, aunque no estemos dentro de nuestra casa, pues tenemos nuestros celulares con los que estamos 24/7, tengamos esa plataforma multiusos de las que todos disponemos o no. Entonces, nos parece por un lado fundamental poder discutir desde la arquitectura cómo podemos lidiar con estas nuevas realidades de esta territorialidad dispersa de lo laboral, que por un lado cada vez, digamos, se van incrementando o se van aumentando gracias a diferentes tecnologías, pero que también siempre han estado ahí en realidad, ¿no? Mi madre trabajaba un montón en su casa, ¿no? Y no tenía ni teléfono celular, ni estaba teletrabajando, pero no tenía sueldo, ¿no? Entonces, creo que también el trabajo en casa nos permite también visibilizar que la casa, tengamos la oficina o no, ya es un 24/7, ¿no? Y por eso para nosotros es un laboratorio muy, muy importante, que también muchas veces nos genera desosiego, ¿no? Y preocupación, a veces también emoción, cuando se encuentran esas posibilidades comunitarias o microcomunitarias, ¿no? Que es por lo que nosotros abogamos, ¿no? ¿Cuáles son esas posibilidades dentro de ese espacio que es de atomización? Porque la fábrica fue muy importante. La fábrica fue muy importante para generar unas subjetividades laborales de los obreros, pero también para construir una comunidad colectiva, unos afectos que movilizaron sindicatos, que movilizaron. Entonces, cuando cada vez estamos más desterritorializados, como en el caso de los migrantes, además, que es una transnacional, nosotros no podemos organizar esa reunión que hicimos con trabajadores caseros en Madrid, no la podemos hacer con los inmigrantes colombianos porque están en España, están en Madrid, en Queens, en Barcelona, están regados por todo el mundo, y con su familia, con otra parte de su familia transnacional en Risaralda. ¿Cómo juntar un poco eso? Y por eso nos parece importante la vivienda como un lugar desde donde poder analizar y explorar qué nuevas formas de comunidad se pueden explorar en esa situación ultra también de fragmentación. Y en ese caso, pues dentro de lo que comentábamos, por ejemplo, en esos ejemplos de las entrevistas, era interesante cómo muchos de los comentarios que hacían entrevistados se convertían como en protoproyectos, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues se puede vincular a lo mejor también con lo que comentaba Melanie, ¿no? De la observación, de una manera, verlo como una manera proyectual, y como él comentaba que por un lado estaba precarizado totalmente por Nokia, pero si él tuviera un pequeño letrerito en su fachada de su edificio, él podía compartir con los abuelos que no se podían cocinar y que eran muy mayores, porque le encanta la comida. Si es que los que nos gusta cocinar siempre tenemos excedente de comida, siempre cocinamos más de la cuenta, yo tengo excedente de la comida. Si estos abuelitos supieran que a lo mejor no, entonces se pueden generar otros vínculos comunitarios de transacciones incluso no monetarias, simplemente de otro tipo de intercambios afectivos a una escala también próxima, ¿no? entre trabajadores caseros a nivel, por ejemplo, de la vecindad de vecinos.
La vecindad de vecinos es un ámbito muy, muy importante para muchos de los trabajadores caseros que nos encontramos, incluidas amas de casa, porque es un ámbito, sobre todo en los que alternan con trabajos no legales, pues de miedo, ¿no? De que si es que mis vecinos saben que voy a hacer pasteles, pues a lo mejor entonces me denuncian. Obviamente también, ¿no? Muchas veces hay temas técnicos involucrados, pero muchas veces no. Puede ser mucho más peligroso cocinar toda una paella para una familia que unos pequeños pastelitos hechos en agua María, o no sé cómo se dice aquí, ¿no? De vapor, para venderlo como otra teletrabajadora. Con lo cual, pensar cómo se puede, entonces el ámbito del edificio para muchos de ellos era un ámbito de exclusión. Ellos se sentían un poco excluidos, era ya más otros vínculos a nivel, por ejemplo, del barrio, a nivel de poder estar en comunidad con sus vecinos. Entonces, cómo pensar también que pudiese, ¿no? Que se pudiera construir pues unas comunidades de vecinos donde se pudieran generar estos ámbitos compartidos. Al mismo tiempo, digamos que esos ámbitos de microorganización espacial y microgobierno, ¿no? Retomando también ese ámbito de Fraser que comentábamos al principio, estamos seguros también como arquitectos que no son suficientes en la escala micro. Creo que hay un papel jurídico fundamental y hay otra serie de discusiones que por ahora nosotros no sé si los arquitectos podamos decir, pero que también tenemos que ser conscientes de las limitaciones, y son luchas actuales como por ejemplo la del salario básico universal, ¿no? Que empieza desde la escala legal a responder también, a encontrar otras estrategias también para pensar en esta territorialidad dispersa de lo laboral, productivo y reproductivo, cómo podemos generar nuevas formas de bienestar compartido, ¿no? Entonces hay un aspecto espacial, pero también jurídico que es determinante, ¿no? Y que se deben encontrar otras escalas, creo, de acción que deben complementarse con diferentes escalas de acción micro. A gente tem mais 10 minutos, eu acho que dá tempo da gente fazer uma última pergunta. Primeiramente, eu queria agradecer a todas as falas. Eu creio que queria fomentar um pouco também da discussão do nosso lugar como arquitetos no espaço, na cidade e no mercado. Acho que eu creio que o grande questionamento, o grande problema é o não reconhecimento da nossa profissão como um profissional liberal, assim, como pedreiro, marceneiro, graças a um abismo social gigantesco que a gente tem entre determinadas classes no Brasil. Assim, o profissional, o arquiteto ainda é um profissional formado em universidades, e o acesso à educação universitária ainda é algo escasso aqui no país. Eu queria, assim, primeiramente, agradecer aos vários exemplos de bons projetos de como a gente pode atuar no mercado e tentar saber de vocês essa realidade, esses atravessamentos entre o profissional que cria a obra, o que executa, e a obra propriamente dita, e os usuários. Como se dá esses atravessamentos em cada... uma pequena exclamação, assim, em cada lugar de onde vocês mostraram os respectivos projetos. Sorry, the question's still going in my Leophone. I think hopefully what I was trying to say was exactly your question in a way, but that seeing the project as more than just one-sided is really important, and that the person who produces the project is producing it in lots of different ways. So architects may produce certain aspects of it, we may do certain roles, but the contractors or people that are involved in making may be as important to the final outcome, and that those marginalised, that's often marginalised from architectural production. So in some of the projects that I talked about, where the ceramic workers or the apprentice masons were involved, was partly about deliberately foregrounding that sort of production as important as design. So something like that folly was not produced and designed, it was made by a series of masons using a series of salvage materials. And I think that
MUF projects are always about provoking, so perhaps they are more about how you could do things differently as a provocation to a mainstream practice, and I can acknowledge that they're very small, but they're, if you like, grains of sand to sort of to point out what's going wrong. And I think that that idea of always having projects that have a use element or a performative element, so that the project is made, and as it's made, it's performed, the making is performed through some sort of socially engaged art practice or some sort of productive content, is part of this idea. It's almost like a pedagogical project for how the project is more than just a design, but actually a production over a number of different areas. So I think, yeah, I think that that's ultimately one of the downfalls of the architecture as a profession, is that it's taken itself apart from the bigger production, and in so doing actually relegated itself to a really boring role, because I think the public at large do think that architects just draw plans and get permissions. So this broader role is actually, it's a problem for the public at large, and it's a problem for architecture. Mira, en nuestro caso tuvo que ver con una reflexión de una lectura de un antropólogo que se llama Clifford Geertz. Y Clifford Geertz desarrolla todo su trabajo de etnografía respecto al estudio de la alteridad radical del otro y la relación con el otro. Entonces nosotros tomamos este concepto muy teórico y lo llevamos a la lógica del lenguaje de la arquitectura, que es un lenguaje en definitiva, y lo tratamos de generar un diálogo con el usuario, con el que va a usar esto. Pero rescatando lo de Clifford Geertz, por lo tanto nosotros cuando desarrollamos un proyecto no hablamos de participación, creemos que la participación se queda corta, no sirve lo suficiente para un diseño arquitectónico. Entonces nosotros hablamos de co-creación. Nosotros con el usuario co-creamos el diseño arquitectónico. No dejamos solamente en manos del arquitecto la decisión de construir realidad, de darle sentido a la realidad. Eso es un proceso de co-creación. Bom, a gente precisa encerrar. Mas eu queria agradecer muito a todos. Queria agradecer ao público e dizer que, enfim, essa conversa tem que se desdobrar. Atenção, atenção, mocinhas, pessoal, temos que desdobrar, porque essas questões são dessa natureza, elas nos tangenciam em algumas escalas. A escala do trabalho do arquiteto, mas a escala de uma dimensão do trabalho dentro da sociedade. A gente já transcendeu a ideia de que o trabalho é a única forma de satisfação no mundo. E acho que isso é uma questão importante que foi colocada aqui. Obrigada, boa tarde.